Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos somos hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, estaba leyendo desde el versículo 4. La carta a los Tesalonicenses, de hecho, las dos cartas fueron las primeras que se escribieron, digamos que es la más antigua en todo el Nuevo Testamento después del libro de los Hechos. Y lo que es impresionante es que esta carta, el tema central sea solamente uno, que es la segunda venida del Señor Jesús. Hemos hablado esta mañana sobre eso y, como siempre digo, desgraciadamente muy pocas veces, incluso en la Iglesia cristiana, se habla sobre la segunda venida del Señor. Y gran parte de los problemas que tenemos, no solamente en nuestra vida, en nuestras familias, en las relaciones, en la Iglesia, en nuestra manera de vivir, es sencillamente porque no nos damos cuenta de que ese es el evento que estamos esperando y que puede suceder en cualquier momento. Esa primera carta a los Tesalonicenses y el capítulo 5 sigue diciendo en el versículo 7, si lo tenéis en vuestras Biblias, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan, de noche se emborrachan, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. ¿Cómo es impresionante la palabra de Dios? Porque conoce nuestras debilidades. Nos dice, hermanos, no estéis dormidos, el día del Señor viene. Pero aún dice, mira, aunque estemos despiertos o dormidos, recordaos que el Señor viene y que vivimos juntamente con Él. Por lo tanto, dice el versículo 11, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. ¿Cuál es la razón de nuestro aliento, de nuestro ánimo, de que podamos vivir la vida cristiana de una manera diferente, que tengamos el gozo que hemos escuchado esta mañana, que vivamos de una manera radicalmente diferente a lo que vive el mundo? Es sencillamente saber que el Señor viene. La gente está muy preocupada por muchas cosas. Y a veces digo que tienen razón de estar preocupados porque este mundo realmente no es como lo que nosotros habríamos imaginado. Pero ellos se preocupan porque no tienen esperanza. Nosotros vivimos no solamente con una esperanza, porque a veces cuando hablamos de esa esperanza, esa palabra en nuestro vocabulario se refiere a algo que puede ser posible o puede que no. En la Biblia, siempre que nos habla de la esperanza, es una certeza, porque Dios cumple siempre su palabra. Así que cuando estamos hablando de que el Señor Jesús vuelve, ni siquiera estamos hablando de una esperanza como la gente piensa, sino de la certeza segura de que tal como el Señor Jesús vino históricamente la primera vez, va a volver una segunda vez. Y eso no tiene vuelta de hoja. Es decir, eso es cierto 100%. Y lo que me impresiona al leer la primera carta a los Tesalonicenses, ahora en estos últimos 10 minutos no vamos a estar hablando tanto de las circunstancias o de lo que va a acontecer en esa segunda venida del Señor Jesús, sino de las consecuencias, porque Pablo escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, en cuanto al hecho de que el Señor Jesús va a volver y que nunca lo olvidemos, incluso que lo olvidemos, que lo recordemos, de una manera activa. Porque había creyentes que pensaban que el Señor iba a volver y por lo tanto ya dejaron incluso de trabajar. A veces nosotros pensamos que, estos son historias que nos cuenta la palabra del Señor, pero eso es muy real, es una actitud que podemos tener. Me encanta una historia, no sé si ya os la conté, pero uno de mis buenos amigos es un profesor de enseñanza evangélica de la famosa ERE. Y un día le habló a sus alumnos sobre el hecho de que el Señor Jesús iba a volver. Y terminó la clase y se fue. Pero después, más tarde, la profesora de matemáticas que tenía la clase siguiente le preguntó a este chico que se llama Rubén y dice, ¿tú qué le dijiste a los chicos en clase evangélica? Y él preguntó ¿por qué? Dice, porque había un chico que estaba ahí sentado, un adolescente,
y no hacía nada. Yo estaba explicando la clase y sencillamente miraba para mí, no tomaba apuntes, no hacía nada. Y yo le pregunté, ¿y tú qué? ¿Hoy estás de vacaciones o qué? Y él sencillamente me dijo, no importa, no voy a estudiar más. Va a venir la bestia, se va a acabar todo, así que no voy a estudiar más. Entonces esa sensación de que el Señor va a volver había creado en algunos creyentes la sensación de que, bueno, ¿para qué trabajar? ¿Para qué hacer nada si Él va a volver? Y por eso Pablo les escribe de que tenemos que trabajar más que nunca, hablar del Señor más que nunca, vivir de una manera diferente más que nunca, sencillamente porque Él va a volver. Y por eso termina la carta, y eso es en lo que me gustaría que nos enfocáramos en estos últimos minutos, con las consecuencias en el día a día del hecho de que el Señor Jesús va a volver. ¿Y por qué no vivimos muchas veces, como digo, individualmente, en nuestras familias, en la iglesia, de la manera en la que el Espíritu de Dios nos habla justo en esos versículos? Pues porque no recordamos que el Señor Jesús va a volver. ¿Y por qué Él va a volver? Dice el Espíritu de Dios por medio de Pablo, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Cómo? Y casi solamente leyéndolo nos va a ayudar a comprenderlo. Versículo 13. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan con vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Creo que está muy claro y muy sencillo lo que la palabra de Dios nos dice. Y ahora es la parte en la que podemos hacer algo más que eso. Dice el versículo 14, os exhortamos a que amonestéis a los desordenados, literalmente dice indisciplinados. ¿Cuándo somos desordenados? ¿Cuándo somos indisciplinados? ¿Y cuándo necesitamos que nos ayuden, que nos amonesten? Una persona normalmente desordenada es aquella que suele decir que sí y que no en la misma frase varias veces. Y desgraciadamente eso nos ocurre en demasiadas ocasiones. Y no solamente en las cuestiones espirituales, sino también en el trabajo del día a día. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, nos dice que cuando hagamos nuestro trabajo, es decir, aquel trabajo en el que el Señor nos ha puesto, sea cual sea, hay jóvenes aquí que están estudiando, otros que tienen su trabajo, sea el lugar donde el Señor nos ha colocado, sea cual sea, dice, hacedlo todo para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros enfrentamos el trabajo, el día a día, cuando vivimos así, estamos transformando el mundo. Porque no estamos haciendo las cosas incluso para que nuestros jefes nos vean o tampoco con la motivación de lo que es justo, premio por nuestro trabajo, nuestro salario, no. Estamos trabajando para nuestro Dios. Y por eso la Biblia nunca narra ninguna diferencia entre lo que es secular y lo sagrado en cuanto al día a día. Cuando estamos trabajando para el Señor, estamos haciendo su voluntad, exactamente igual que cuando estamos predicando. Así que muchas veces tenemos que amonestarnos unos a otros para recordar esto. Y eso era un problema que después, como os digo, tuvieron algunos en Tesalónica porque dijeron el Señor va a volver, pues ya no vamos a trabajar. No, hay que ayudar a las personas que a veces son indisciplinados, que son desordenados. La siguiente frase dice, animad a los desalentados. Y eso sí que necesitamos mucho en el día de hoy. En la Biblia, cuando habla de desaliento, justo aquí en este versículo, utiliza una palabra que es absolutamente, para mí, no solamente impresionante, sino muy bonita. A veces conocer el significado original te ayuda, solamente con eso, a comprender de qué estamos hablando. Literalmente dice aquellos que tienen su alma pequeña. Hay personas que se desaniman más fácilmente, que a lo mejor lo que otros podríamos enfrentar sin problema ninguno y somos capaces de recorrer el mundo en cualquier situación, con cualquier problema, pues algo que a nosotros nos parece un problema mínimo, para otra persona puede casi romper su corazón, porque su alma es pequeña. Y por eso Dios nos habla de animarnos unos a otros. Y verdad que refresca nuestro corazón, renueva nuestra alma cuando alguien nos da un abrazo, cuando alguien nos anima, cuando alguien nos dice algo bueno.
A lo mejor no hemos podido hacer mucho. A lo mejor solo hemos podido hacer algo muy pequeño, pero cuando viene alguien, nos da un abrazo, nos lo agradece, nos anima. Eso viene de parte del Señor. Y más en aquel momento, donde la persecución era lo que vivían día tras día, donde incluso muchos ya se habían muerto, habían fallecido, y algunos empezaban a dudar porque habían comprendido el mensaje del Evangelio, pero sabían que el Señor iba a volver y entonces que Él iba a resucitar a todos, pero veían como sus seres queridos estaban muriendo. Y quizás no comprendían exactamente el mensaje del Evangelio, en el sentido de que sí, todos vamos a morir un día, pero el Señor nos va a resucitar. Así que necesitaban ser animados. Y muchas veces lo mejor que podemos hacer con la palabra de Dios es animar a otras personas. Porque ya sabemos muchas cosas que hacemos mal. Y ya sabemos, nuestra propia alma muchas veces nos dice lo que hacemos mal. Pero necesitamos esa palabra de ánimo. Y dice la siguiente frase: sostened a los débiles. Y ahí estamos hablando de la ayuda en situaciones difíciles, sobre todo en pruebas y tentaciones. Porque quizás no todos hemos alcanzado la misma madurez espiritual y siempre tenemos que crecer más en el Señor. Pero sigue habiendo personas débiles que necesitan que les sostengamos, que están atravesando una prueba y necesitan que nosotros les recordemos lo que Dios dice, que estemos a su lado. A veces incluso no nos damos cuenta de la diferencia cuando estamos viviendo una prueba o estamos viviendo una tentación. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, porque la tentación es un arma del diablo para sacar lo peor de nosotros. Cada vez que estamos en una situación difícil y el enemigo nos ataca, lo que quiere es sacar lo peor de nosotros, que nos enfademos, que no reaccionemos bien, que no mostremos el carácter del Señor. Dios no nos tienta de esa manera. La Biblia dice que Él nos prueba, ¿sabes para qué? Para sacar lo mejor de nosotros. Cada vez que Dios permite una prueba en nuestra vida es para que nuestro carácter se parezca más al del Señor Jesús. Así que, ¿ves la diferencia? Nuestro Padre siempre quiere sacar lo mejor de nosotros. El enemigo quiere sacar lo peor. Así que cuando vemos a un hermano o una hermana que está en una situación difícil, tenemos que ayudarle. ¿Para qué? Para que salga lo mejor de esa persona. Y dice la última frase: que seáis pacientes con todos. Y una vez más, en la Biblia habla de dos tipos de paciencia. La palabra paciencia que nosotros mencionamos normalmente tiene que ver con la paciencia delante de algunas circunstancias. Estamos esperando que nos atiendan, tenemos que tener paciencia. Pero la palabra que usa siempre para cuando necesitamos paciencia con las personas es longanimidad, que ya nadie habla de eso. De hecho, algunos de nuestros jóvenes no sé si saben lo que significa esa palabra, pero significa tener un ánimo largo, es decir, tener paciencia con las personas, que tengamos un ánimo largo con ellos, que no nos desesperemos. Hace tiempo vi una vez una de esas pegatinas que antes la gente ponía en sus coches con frases y me hizo gracia, era en Estados Unidos y ponía una frase muy simple, ponía: ten paciencia, Dios todavía no ha acabado conmigo. Es decir, sigue trabajando en mi vida. Y eso es lo que muchas veces tenemos que tener unos con otros. Paciencia porque Dios sigue trabajando con nosotros. Y fijaos ya los últimos detalles. Y con esto terminamos, frases muy concretas, que solamente recordar esas frases ya por sí mismas nos dicen cómo podemos vivir esperando la venida del Señor de una manera diferente. Desde el versículo 15, que ninguno devuelva mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Claro, cuando leo un versículo así, a veces le pregunto al Señor: ¿por qué está este versículo? Es obvio. Después miro para mí y digo: ya sé por qué está ese versículo. Porque demasiadas veces devolvemos mal por mal. Demasiadas veces cuando alguien hace algo,
nosotros queremos vengarnos. Y ese término, incluso esa actitud en la Biblia no existe. Es más, incluso un día, y en varias ocasiones diferentes, Dios deja escrito en su palabra una frase clave para que no lo olvidemos nunca. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Sabes cuál es el derecho que nosotros tenemos cuando nos hacen mal? Perdonar, amar a nuestros enemigos, hablar bien de los que nos ultrajan y nos persiguen. Y es impresionante que la mayoría de las revoluciones que han existido en la historia de la humanidad, sobre todo en los últimos siglos, incluso cambios absolutamente extraordinarios en el alma de un país entero, y recordad, por ejemplo, el momento en el que Martin Luther King, un pastor evangélico de una zona en Estados Unidos, Atlanta, comenzó algo muy sencillo, pero sin absolutamente ninguna violencia transformó él y muchas más personas, es obvio, una situación que era una situación de problemas raciales. Y él dijo una frase que me impresionó, nunca la olvidé. Dice, la gente no sabe cuál es el poder del sufrimiento inmerecido. Porque ese poder viene de la cruz. La persona que tenía todos los derechos, los renunció por completo a todos ellos. Fue una cruz voluntariamente. Tomó todo el sufrimiento nuestro de una manera completamente inmerecida para transformar la humanidad. ¿Y sabes lo que nos pide a nosotros? Que sencillamente seamos parecidos a nuestro Salvador. No por nuestro poder, pero sí por el poder del Espíritu Santo. Y por eso, fijaos los siguientes versículos, estad siempre gozosos. No necesitamos explicar mucho más. Hoy escuchamos sobre eso. El cristiano, la persona que ama al Señor, es una persona radicalmente alegre, a pesar de todas las circunstancias. Orad sin cesar. Esta frase me encanta porque usa el mismo término que se usaba en aquel momento en griego para hablar de la respiración. Es como si dijera, si respiras, ora. Cuando dejes de respirar no te preocupes porque vas a estar con el Señor cara a cara. Pero mientras estamos viviendo aquí, tanto como respiramos, hablamos con el Señor. No se trata de oraciones de un momento, incluso ni de un culto en concreto. Se trata de que día a día, todos los momentos, en todas las situaciones, le decimos a Dios lo que hay en nuestro corazón y le escuchamos a Él. Dad gracias en todo, dice el versículo 18, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu ni menosprecéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno y absteneos de toda forma de mal. Y por último, la promesa para nosotros, y con esto terminamos, y el mismo Dios de paz, Él os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Os dais cuenta cómo todo gira en torno a la venida del Señor Jesús? Y esa frase, sé que lo he dicho otras veces, pero no me resisto a terminar por recordarlo una vez más. Que todo vuestro ser sea considerado irreprensible para el día de la venida del Señor Jesús. Es una de las frases que más agradezco de la palabra del Señor, porque Él no está esperando que nosotros seamos perfectos. Sabe que no podemos ser perfectos, sabe que nos vamos a equivocar muchas veces, pero sí pide que seamos irreprensibles. Es impresionante que uno de los ejemplos que más veces pone el Señor Jesús es comparar a su Padre y nuestro Padre Celestial, con un Padre y una Madre terrenales. Porque cuando escuchamos esas comparaciones podemos comprender realmente de qué estamos hablando. Entonces siempre pongo ese ejemplo. Sabéis que tengo 3 hijas y para mí son irreprensibles. No son perfectas, pero las veo en el día a día, veo lo que quieren hacer, cómo quieren trabajar, cómo quieren
no solamente agradarnos a nosotros, sino también al Señor, y con todos sus defectos, para mí son irreprensibles. ¿Me entendéis? Y nadie puede decir un defecto de ellas, porque se enfadaría conmigo. Esto es una broma. Yo sé los defectos que tienen y hablamos y oramos juntos, como ellas saben los míos. Pero ¿entendéis lo que es el argumento? Son irreprensibles porque ponen todo lo posible para vivir de una manera diferente. Y así es como nos ve nuestro Padre Celestial. Nos ve irreprensibles, no perfectos, porque sería imposible en nuestra vida. Pero nos dice, no digas nada de mis hijos, porque yo los defiendo, ¿sabes? Incluso aquel momento cuando un hombre, Balaán, ¿os acordáis? Pagado por un rey, quiere maldecir al pueblo de Israel. En el momento en el que el pueblo de Israel era el más incrédulo de toda su historia, cuando Balaán está hablando de parte de Dios, dice, este es el pueblo que Dios ha escogido. Fíjate cómo son, mira sus vidas, mira cómo son luz a las naciones. Y yo leo y digo, ¿de qué pueblo está hablando? Pero es como Dios nos ve. Que seamos guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesús. Viviendo de esa manera diferente. Orando sin cesar, estando siempre alegres. No menospreciando lo que Dios nos dice por su palabra, dejando que el Espíritu nos guíe por completo lo que hemos leído. Y entonces el mundo se preguntará realmente, ¿por qué somos diferentes? Y nosotros de una manera muy sencilla podemos decirle, ¿sabes por qué? Porque hay uno que vino para volver, que vuelve. Y quizás sea uno de estos días. No sabemos cuándo, pero va a volver. Oramos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la vida del Señor Jesús. Y queremos unirnos a tu Espíritu, toda la Iglesia, y orar como termina la profecía en el Apocalipsis y tu palabra, el último libro, diciendo el Espíritu y la Iglesia dicen ven. Y nos gustaría que fuera hoy, uno de estos días. Pero mientras no sea así, queremos vivir de una manera diferente y seguir proclamando al mundo que el que vino un día como un bebé, el Señor Jesús, un día volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores y volverá para reinar. Y ese día será el día más feliz de nuestra vida. Y oramos, Padre, para que sea el día más feliz también de la vida de muchas personas, porque lo reciban en su vida, en todo lo que son, como Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén.